poco caóticos, así que bueno, muy bien, Natalie, descansando del trabajo, perfecto. Descansamos todos un poquito del trabajo. Bueno, hoy me gustaría, yo estuve viendo los trabajos que hicimos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Entonces me gustaría, incluso que lo charlemos, pero me gustaría hacerles una devolución general. Estos trabajos no son obligatorios, no son trabajos prácticos, son actividades de clase para fomentar de alguna manera los vínculos que no podemos hacer en la presencialidad y que ustedes tampoco a lo mejor pueden hacer en la presencialidad de la clase. Por eso los grupos que armamos son así aleatorios para que se vayan conociendo entre todos. A lo mejor algunos ya se conocen de la vida de otros momentos, pero bueno, para que acá en la facultad, cada actividad vamos a ir teniendo grupos diferentes para que ustedes también puedan ir intercambiando y vinculándose entre ustedes, dado que, bueno, la presencialidad todavía no nos es permitida. Así que, miren, los estuve leyendo, algunos muy, muy interesantes, las propuestas que han puesto, y me gustaría algunos, digamos, tomar algunos para poder hacer una devolución. Antes que nada, la idea de ustedes, acuérdense que los objetivos que hacemos o que tenemos en las actividades que hacemos, tratan siempre de que ustedes puedan utilizar las herramientas estas de pensar fuera de la caja. Esta mañana me he divertido mucho en la clase. Bueno, yo realmente me divierto cuando estoy dando clases porque para mí es un placer y una diversión. Pero esta mañana se armó un debate muy interesante que les comparto porque también creo que sirve para esto, que es cómo se piensa afuera de la caja. Qué interesante eso, ¿no? Porque es todo un proceso de pensamiento, el poder llegar a corrernos un poco de la línea de pensamiento o de la forma que tenemos de pensar. Entonces, bueno, se armó un debate en los grupos, se armó un debate interesante, ¿no? Porque para poder contestar, porque yo les aclaré, como les aclaré a ustedes la semana pasada, les digo, ustedes traten de buscar soluciones que no sean las soluciones comunes que conocemos a las preguntas que se hacían en la actividad. Entonces, claro, en uno de los tantos grupos, una de las chicas me preguntó, bueno, ¿y cómo hacemos para pensar afuera de la caja? Le digo, bueno, interesante la pregunta, porque obviamente no me van a poder dar la respuesta a esta actividad si no empezamos a pensar cómo pensar fuera de la caja. Entonces, les comparto porque fue una charla muy divertida y porque tomamos como ejemplo el caso de WhatsApp, que tuvimos ahora todos que aceptar las condiciones, todos tenemos WhatsApp, entonces hubo que aceptar las condiciones de WhatsApp, bueno, y pusimos como ejemplo un poco el tema de que somos como una especie de celular donde tenemos una serie de aplicaciones incorporadas en nuestra forma de pensar, son como aplicaciones que tenemos en nuestra manera de pensar, y el hecho de actualizar las aplicaciones, eliminar las aplicaciones o poner aplicaciones nuevas, es la forma en que tenemos de corrernos de la otra aplicación. Entonces se plantea un poco el tema de WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp nos dio un plazo para aceptar las nuevas condiciones para el uso del servicio o de la aplicación. Entonces teníamos la posibilidad de aceptar, pero no nos daba la posibilidad de no aceptar. Era, ¿aceptás o te bloqueamos directamente? Primero un poco, después otro poco, después otro, hasta que no lo tenés más. Entonces, bueno, ¿por qué no nos da la opción de no aceptar? Pues si le decimos no aceptamos, ¿qué pasa si no aceptamos las condiciones? ¿Por qué no nos dejan seguir usando WhatsApp? ¿Quién marca la pauta? ¿Quién es el que establece la forma en que tenemos que utilizar la aplicación?
alguien nos da la aplicación, nosotros la tomamos, pero nos dicen cómo la tenemos que usar. Si no la usamos de esa manera, no la podemos usar. Entonces, los creadores. Los creadores de Facebook, de WhatsApp, son los que ponen las condiciones. Exactamente, bueno, pero está en nosotros darle el aceptar o no. Claro, yo por ejemplo a mí me bloqueaban porque, bueno, como difundo información de electrodoméstico para el hogar todo el tiempo, mando promociones, me bloquearon porque no se puede. Entonces tuve que bajar como Bushing, WhatsApp, que es para empresa, que tiene otra política, y que ahí sí te deja compartir elementos, y bueno. Pero me mandaron todo en inglés, así que tuve que aprender. Estoy aprendiendo. Bueno, estas eran las cosas que comentábamos hoy, ¿no? O sea, tenemos la aplicación, la tenemos que usar, pero con las condiciones que se ponen en la aplicación. No podemos cambiarlo. O sea, tenemos como introducido en nuestro cerebro una aplicación, que es la manera que tenemos que pensar, que es producto de costumbres, de normativas, de mandatos, ya sea familiares, generacionales, sociales, culturales, y de alguna manera nos van diciendo, bueno, esto es por acá. Entonces, cuando uno tiene que ponerse a pensar fuera de esos mandatos, obviamente tiene que correrlo, o actualiza la aplicación, la elimina, o busca una que le permita pensar desde otro lugar. Y planteábamos esta mañana, porque obviamente todo esto nos genera un conflicto con los sistemas. Es decir, por ejemplo, yo les contaba, yo estoy dentro del sistema universitario, yo no me puedo correr del sistema así nomás y plantear, bueno, entonces yo ahora les dije broma, esto que voy a decir tómenlo con humor. Bueno, yo ahora entonces los convoco a todos y voy a dar clase en el Boulevard, así abiertos, con barbijo, pero todos sentados en el Boulevard. No puedo, o sea, me encantaría, pero no puedo, por las restricciones que hay, porque pertenezco a un sistema educativo que tiene ciertas normas, porque de alguna manera los estaría exponiendo a ustedes a una decisión que es compleja, no es fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar fuera del sistema estando en el sistema? ¿Cómo hacemos para seguir usando WhatsApp si no nos gustan mucho las condiciones que nos están imponiendo? Es todo un proceso, que esto obviamente los que estudian neurociencias lo saben mejor que yo, pero es todo un proceso, este cambio de pensamiento, de salirnos de la caja, porque estamos inmersos en un sistema que nos contiene, pero a su vez nos manipula, y de todas maneras para poder corrernos, no quedarnos aislados y excluidos del sistema, tenemos que movernos dentro del sistema, pero yendo por la puerta del costado. Esa es la primera etapa para empezar a pensar fuera de la caja. Es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, con la cátedra nos hemos planteado, y Gaby acá puede dar fe, nos hemos planteado cambiar las metodologías, porque nos damos cuenta que dentro del sistema educativo las metodologías que se venían utilizando hasta ahora en la presencialidad, no las podemos usar en la virtualidad, no nos sirven, nos hacen daño a todos. Entonces, bueno, una manera de pensar fuera de la caja e introducir metodologías que no eran comunes dentro del sistema educativo, esto es empezar las clases con música. Estamos dentro del sistema, solicitamos la autorización del sistema, pero hacemos cosas que normalmente no se hacen, pero que tampoco están prohibidas. No estamos infringiendo ninguna ley, sino que estamos abriendo una puerta donde antes no estaba. Y como no hay reglamentación al respecto, nadie nos dice que no, y nos han dicho que sí. Son pequeños cambios que se hacen en esta manera de pensar que nos permiten ir por la puerta del costado. Todavía tenemos que estar en el sistema porque estamos inmersos en este sistema. Y él que nos contiene y no podemos excluirnos o autoexcluirnos. Pero sí podemos usar la imaginación para pensar alternativas que dentro del sistema nos permitan hacer pequeños cambios. Todavía no vamos a hacer grandes cambios, estamos en proceso de transición, pero sí los pequeños cambios nos pueden ayudar
a ir generando otras instancias. Cuando uno da un primer paso, después el segundo paso es más fácil, porque ya se animó al primero. Eso es un poco lo que charlábamos hoy, les comparto, porque la pregunta que me hicieron es cómo hacemos para fuera del sistema. Y traten de pensar pequeñas cosas, no nos vamos del sistema, pero traten de pensar pequeñas cosas que no se hicieron nunca, pero que tampoco están prohibidas, porque nunca se hicieron, entonces, bueno, hay una puertita ahí, pensemos desde ahí. Entonces, cuando yo estuve leyendo las respuestas que ustedes pusieron a la actividad esta, había algunos que realmente hicieron empezaron a pensar un poquito más profundo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, para pensar afuera del sistema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y es que hay que cambiar la conciencia. O sea, si nosotros seguimos pensando igual que como veníamos pensando, no vamos a salir vamos a crear soluciones para un sistema que se está cayendo. Entonces, hay una cosa interesante que también surgió en los grupos de esta mañana, que era, bueno, antes de pensar en acciones concretas, como era la segunda pregunta, acciones concretas que mejoren los impactos positivos o eliminen o disminuyan los impactos negativos, primero hay que empezar a pensar, a cambiar la conciencia. Como decía Einstein, cuando un problema o una situación se genera en un nivel de conciencia, la solución nunca está en el mismo nivel, está en un nivel superior, porque las soluciones que vamos a encontrar en el mismo nivel en que se creó el problema son las que sostienen el problema. Y la solución la tenemos que encontrar en un nivel superior donde ese problema ya no sea problema. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque algunos en las respuestas pusieron justamente que lo primero que habría que hacer es empezar a educar al consumidor turístico y educar al ciudadano. Y nosotros desde la mirada del ciudadano también nos tenemos que educar para poder recibir al turista. Por ahí no estamos preparados como ciudad turística para recibir al turista, digamos. No estamos a lo mejor acostumbrados como otros destinos del mundo que tienen millones de turistas y que a lo mejor ya están acostumbrados o tienen otro trato con el turista. A lo mejor nosotros no estamos preparados para el turismo, no sé. A mí nunca me han convocado para preguntarme si yo estoy de acuerdo con el turismo o no. En todas las reuniones que he participado, de planes estratégicos, de turismo, reuniones académicas y demás, se daba por sentado que el destino quería turismo. Pero nunca se le preguntó a la comunidad si realmente estaba interesada en tener turistas. O se le preguntó a los grupos que sí les interesaba porque eran ingresos propios para su propia actividad. Entonces, tal vez, como comunidad local, no sé si nos han preguntado alguna vez si nos interesa el turismo o nos interesa tener turistas. Entonces, para empezar a pensar en acciones que mejoren los impactos positivos o disminuyan los impactos negativos, lo primero que hay que hacer es pensar si realmente queremos turismo o no lo queremos. Eso por un lado. Entonces, frente a eso decir, bueno, primero cambiemos la conciencia. Si no cambiamos la manera de pensar, tampoco vamos a poder cambiar o generar o poner en práctica acciones concretas que mejoren o no el sistema turístico o la relación entre el turista y el local, o la relación entre los propios locales que quieren o no quieren turismo, o la relación entre el turista y las empresas de turismo. Porque siempre vamos a estar pensando en el mismo nivel en que está la situación planteada. Eso por un lado. Hay algunas acciones que propusieron muy interesantes, que parten justamente de esta idea, ¿no? De que hay que cambiar un poco la manera de pensar para poder generar vínculos entre el turista y el local, generar acciones que mejoren las cuestiones medioambientales o socioculturales. Hay algunas, no me acuerdo, la verdad que no recuerdo los nombres, pero sí, por ejemplo, había una respuesta muy interesante que decía, bueno, a ver, que se generen interacciones, ya sea desde el ámbito privado, desde el ámbito público, entre el turista y el local, para que se conozcan las costumbres locales y el turista pueda tener una interacción
con la comunidad y conocer las realidades de esa comunidad. Es una acción muy interesante porque eso permite conocer, los que han viajado lo saben, que uno aprende más viajando y conociendo las culturas locales que lo que puede estudiar en los libros. La verdad que es mucho más rico ir al destino y conocer la cultura desde ahí mismo, ¿no? Desde los propios locales. Es muy interesante eso. Ahora, si uno se pone a pensar, si fuera una empresa privada o un ámbito gubernamental, como para poner en práctica esto, es decir, de generar un vínculo entre el local y el turista, ¿cómo lo haría? ¿A través de qué acciones concretas? La idea está muy buena. Generemos vínculos entre el turista y el local. Bueno, muy bien. Ahora paso a usted a preguntarle, ¿qué acciones concretas? Vamos a la segunda pregunta. ¿Se les ocurren a ustedes que se podrían generar este vínculo entre el turista, por ejemplo, o también habían puesto en alguno, entre el turista y el medio ambiente que visita, o entre el turista y la realidad cultural de la comunidad que visita? Está muy buena la idea, está muy buena. Para encontrar acciones tenemos que pensar desde otro lugar, y ahí es donde empieza a generarse este proceso de pensamiento diferente. Si empezamos a cambiar la conciencia, obviamente las respuestas que van a venir desde otro nivel de conciencia van a ser diferentes a las que estamos teniendo en este nivel. No sé si me explico o me fui por las ramas. Bien, esto sí es cierto, en internet hay una serie de acertijos que llaman pensamiento lateral. Es un muy buen ejercicio el tema del pensamiento, de los acertijos para activar el pensamiento lateral. Se lo recomiendo, porque uno hasta que no lo saca bien, no deja de pensar. Entonces, a nivel neuronal, lo que se produce, esto lo saben mejor los que hacen neurociencia, pero por lo que he podido leer, porque soy bastante curiosa, cuando ustedes vieron que el cerebro tiene, las células del cerebro se llaman neuronas. Las neuronas tienen un centro, pero tienen todos como dientes alrededor. Todos esos dientes se llaman dendritas. Cuando las dendritas de una neurona con las dendritas de otra neurona se juntan, eso se llama sinapsis, que se comunican de una neurona a otra neurona, ¿no es cierto? El pensamiento lateral o el uso de los acertijos o los problemas así de ingenio, lo que hacen es que cuando esa unión entre los filamentos de dos neuronas, entre dos dendritas, se junten, lo que hace es crear otra dendrita. Entonces se expanden las neuronas. No es que las neuronas tenemos una cantidad limitada de neuronas y se acabó. Eso es lo que hemos aprendido todos en anatomía, por lo menos yo cuando estaba en la escuela, en la secundaria. En realidad, si uno utiliza el pensamiento lateral a través de estos ejercicios o a través de otra cosa que ahora les comento, lo que uno hace es que cuando esas dos dendritas se encuentran, generan otra neurona. Entonces las neuronas se van reproduciendo a través de la práctica. Uno lo que tiene que hacer es practicar con el cerebro. Estamos muy acostumbrados a usar el hemisferio izquierdo. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, el hemisferio matemática o un problema de números, digamos. Pero con esto, con el pensamiento lateral o con el uso del hemisferio derecho, lo que se activa es la imaginación, la intuición y la creatividad. Entonces uno encuentra respuestas desde otro lugar. ¿Cómo activamos esa parte? Porque no es algo que no podemos hacer, es algo que sí podemos hacer, lo que pasa es que nunca nos lo dijeron. Con esto de las neurociencias han aparecido un montón de posibilidades que activan ese hemisferio derecho. Entonces, una de las posibilidades es esto del pensamiento lateral, los acertijos y los problemas de ingenio. Y otra es la inteligencia emocional, es decir, estar atento a las emociones
cuando nos pasa algo. A ver, ¿cómo reaccionamos? Esta mañana también surgió una cosa muy divertida que en medio en el chat, así en un ratito de corte que hubo, comentaron algo de que se ve que dice la profesora de inglés se enojó. Entonces le digo, chicos, esta es clase de servicio turístico 1, no sé qué pasó en inglés, tampoco conozco a la profesora, no vamos a meternos a hacer de chusmerío académico, porque me parece que no da. Pero de todas maneras viene bien, porque como le digo a mis hijos, cuando alguno se enoja tiene dos problemas, enojarse y desenojarse. Porque la opción o la elección de enojarse es de quien se enoja. No hay quien nos haga enojar. Nosotros nos enojamos porque queremos enojarnos, porque explotamos. Hoy me pasó algo, mire, fui a caminar un rato porque el día estaba espectacular y hay que llenarse de fotones, energía. Fui a caminar acá yo vivo en Pichincha, fui a caminar por el río y pasó esto, pero viene bien para que veamos a qué nivel estamos de explosión emocional por cualquier. Iba un muchacho corriendo con el perro al lado, con su barbijo, el perro al lado, y le pasa corriendo también otra persona, iba con el perro, se enojó, pero de una manera exacerbada totalmente, es decir, se ve que estamos todos en un estado emocional a flor de piel, entonces el muchacho se ve que explotó. Y empezó una discusión, yo venía caminando y veía que se discutían entre los dos, se acerca, no me acuerdo si era la prefectura, no, se acerca a la gendarmería y se han empezado a dar un poco de las manos, viene la gendarmería, los separa, el segundo, el que venía corriendo segundo, se fue, pero que estaba con el perro, empezó a discutir, pero en un nivel de violencia verbal tan grande, con uno de los gendarmes. Y este gendarme entró en el juego de tal manera que los gritos de los dos eran terribles. Uno tratando de explicar algo inexplicable, porque explotó por cualquier cosa, y el gendarme utilizando su autoridad, la que le daba el uniforme y el cargo, para querer calmarlo, y más que calmarlo, querer presionarlo, digamos. Entonces era un diálogo de locos, porque ninguno se escuchaba. O sea, uno sostenía su posición de que el otro venía corriendo y lo había golpeado, y el gendarme le quería hacer mostrar que él tenía la autoridad suficiente para meterlo preso. Es decir, eran dos diálogos de locos, no era un diálogo, eran monólogos de locos. Y ahí me quedé pensando cuál es nuestro nivel de emocional, que está a flor de piel, que cualquier cosa nos hace explotar. Entonces, vuelvo a esto de pensamiento lateral. Una de las formas de activar ese pensamiento lateral es justamente estar atentos a las emociones. A ver, ¿cómo reacciono ante cada situación? Si me enojé, si me puse triste, si puedo ser consciente de esa situación, traerla al consciente, poder manejarla y poder equilibrarme. Todos nos enojamos, todos podemos estar tristes, a todos nos pasan cosas, pero lo importante ¿cuál es? Descubrir la emoción y poder volver al eje. Lo que nos está costando mucho en este tiempo es volver a nuestro eje. Como decía Buda, siempre hay que ir por el camino del medio. Entonces, lo traigo a colación porque realmente para responder a esta chica que me preguntó esta mañana, ¿cómo hacemos para pensar de fuera de la caja? Es utilizando el pensamiento lateral, es decir, haciendo los ejercicios estos de los problemas de ingenio y estando consciente de nuestras emociones. ¿Qué es lo que no? Cuando algo me molesta, es a mí a quien me molesta. El otro solamente lo que hace es reflejarme algo que no tengo terminado de cerrar, que me molesta por algo. Cuando soy capaz de entrar y buscar a ver por qué me molesta, encuentro la solución, vuelvo al eje. Entonces, para pensar en soluciones o en situaciones que mejoren los beneficios del turismo y disminuyan
los impactos negativos, tengo que usar estas dos herramientas, pensamiento lateral y estar en inteligencia emocional, ser consciente de mis emociones. Cuando hoy la profesora de inglés, que no conozco, se enojaba, le digo, chicos, el problema lo tiene el que se enoja, porque se enoja porque se quiere enojar, y tendrá todos los motivos, pero ninguno es responsable del enojo del otro. Porque a veces nos dicen, la culpa, yo me enojé por culpa tuya. No, vos te enojaste porque te quisiste enojar, porque era tu momento de enojarte, porque era tu momento de sacar toda la ira para afuera que tenemos acumulada de tantas vidas, y no pudiste con eso. Y está bien que te enojes, nos hace bien a veces enojarnos, sacar la ira que uno tiene adentro, pero no le echemos la culpa al otro. Cada uno se enoja porque se quiere enojar. Y no está mal que nos enojemos porque somos seres emocionales también. El tema es no dañar al otro, porque hoy cuando yo lo veía al gendarme en su posición y al otro en su posición, digo, esto ni se escuchan. Esto es monólogo de locos. Cada uno quiere descargar la ira que tiene y encuentra la oportunidad. Entonces, el tema pasa porque, volviendo al ejercicio que nos convocó, me fui de las ramas hasta la estratosfera, pero volviendo al ejercicio que nos convocó, estaría muy bueno que nos pongamos a pensar, porque me encantó, porque varios pusieron esa respuesta de primero hay que cambiar la forma de pensar, o primero hay que educar tanto al ciudadano como al turista, o el ciudadano, me refiero al ciudadano, no solo al ciudadano común y corriente que somos nosotros, sino al ciudadano que ocupa cargos públicos, o al ciudadano que es empresario, o al ciudadano que trabaja en una organización social, o a quien sea, todos somos ciudadanos. Y también al turista, ¿no? Al turista que entra a un destino, a veces hay que prepararlo para ese destino. No todos están preparados para ir a cualquier lugar. Hay gente que no está preparada para ir a determinados destinos. Entonces, lo interesante sería que lo charlemos entre todos, busquemos dos acciones pensando en esto que les digo que me pareció como resumen, digamos, como para darle un cierre a la actividad, que me pareció interesantísimo, es, primero, tenemos que pensar diferente. Segundo, tenemos que educar para pensar diferente. Porque si no, si seguimos en el mismo esquema educativo, donde seguimos educando para que piense la gente de la misma manera, vamos a seguir generando los mismos resultados. O sea, si queremos resultados diferentes, tenemos que proponer soluciones, o preguntas diferentes. Si no, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Y por otro lado, ¿cuáles serían las acciones concretas? Pensando desde otro lugar, digamos, pensando con esta mirada de ponernos a pensar con esto del pensamiento lateral y haciéndonos cargo de las emociones, que es un ejercicio que nunca nos han enseñado. Siempre hemos tenido en nuestro sistema educativo, sobre todo los que somos más viejos todavía, esta cuestión de que hay que priorizar el intelecto. Entonces era como meternos mucha información y repetir la información y no procesarla. Lo importante es procesar la información y dudar y cuestionar. Sí, Vanessa. Estás muteada, Vanessa, no te escucho. ¿A mí me habla? De lo mismo. No, Vanessa Mittelberg. No, decía que yo lo veo con mi nena, que ahora está la posibilidad de los libros, hay muchos libros, muchos cuentos con el tema de las emociones, que le explican a los chicos de una manera clarísima por qué se enojan, cómo manejarlo, propio, ajeno, que está bien, y la verdad que sí, es como dice Macarena, educar para pensar diferente, y educar sabiendo que, bueno, que las emociones realmente son importantes, y que la mayoría de las cosas negativas salen desde ahí, del no poder manejarlo, de no saber cómo manejarlo y de no asumir que son eso, son emociones, somos humanos, y decir, bueno, hay que dejar el orgullo de lado y aceptar cuando uno está equivocado, cuando no y demás. Va todo desde el respeto,
Y Alan tiraba, me acuerdo en la semana pasada, esa opción de educar desde la escuela, que sepan lo que es el turismo, cómo podemos ayudar, cómo podemos enseñar, educarnos y educar. Sí, totalmente de acuerdo. Era una de las opciones, o sea, una de las respuestas en las actividades era esa, ahí voy, Vanessa, de poder empezar desde abajo, digamos, ¿no? Para poder educar desde pequeños. Perdón, Vanessa, tengo acá a Micaela Moderne. Micaela. Hola, Vanessa, Sí. te robo el lugar. No, Compañera. acá lo tengo en orden, estabas vos. No, primero. sí, yo me pregunto, o por lo menos me suena que para mí, por ejemplo, la autoridad siempre fue uno de los mayores límites a pensar diferente. Me pasó mucho en la escuela y en la universidad, la primera vez que cursé una carrera no tanto, pero en la escuela sí, me pasó mucho. La autoridad siempre nos limita a que tenemos que pensar como la persona que está dándonos la cátedra tiene que ser, y eso limita mucho a pensar diferente, porque y esa autoridad, al mismo tiempo, obviamente, es el ejemplo de tus compañeros. Entonces tenés la presión de la autoridad que te está diciendo, que pensés como te está diciendo, que leas los libros que te está diciendo y que la única forma de pensar es en esa, y tus compañeros, que además si pensás diferente, también te miran mal. Obviamente que depende de uno y de tener cierta... Pero a veces cuando uno es chico es muy diferente tener esta... Digamos, no viene al caso, no sé si tiene que ver, pero cuando era chica me pasaba mucho el tema del machismo, en mi escuela se notaba mucho y siempre tenías alguna profesora o alguien que te decía algo respecto de cómo jugar, cómo vestirte, cómo actuar, no solo en la familia. Y para mí era muy difícil entender, si bien yo seguía comportándome igual, entender que por qué, o sea, tenía que respetar lo que esa persona decía y no tenía los argumentos para defenderme respecto. Por ahí me estoy yendo del tema, pero bueno, eso, pienso que la autoridad siempre fue una limitación para que las personas se eduquen en la escuela con una mentalidad crítica y diferente. Eso. Sí, no, está perfecto. Yo lo que digo, está bien lo que vos decís, tal vez no es la autoridad en cuanto a la persona que ejerce el cargo, sino es la autoridad de mandatos que vienen de generaciones y culturales y familiares. Entonces son... ¿Esto para qué? Para no poner en tela de juicio a la persona que también fue educada de la misma manera. Entonces no hace más que repetir el mismo programa. Es como si todos tuviéramos un programa de computación y mientras se mantiene ese sistema operativo, se repite el mismo programa. La idea es justamente cambiar el sistema operativo, que es el proceso de la humanidad en este momento. En este momento que este virus ha sido un punto de inflexión en la historia de la humanidad, estamos cambiando el sistema operativo. Entonces, nos van a obligar, nos guste o no, la misma circunstancia nos va a obligar a pensar desde otro lugar. Vanessa, dale. No, yo, por ejemplo, de mi punto de vista, me fui de mi casa a los 13 años. Imagínate que ya tuve que pensar distinto desde chica. Y nada, y al psicólogo y psiquiatra, y no me ayudaban mucho. Empecé a recurrir a libros, por ejemplo, Bernardo Estematea, Hoyo, Rolón. Me han ayudado bastante porque tuve que convivo con muchas estudiantes en hostel, en distintos lugares, para hallarme bien con ellas, y ya me bien conmigo misma, porque me di cuenta mucho que eran parte mía, esos miedos propios. Reacciono yo ante los demás por mis propios miedos, angustia o ansiedades. Entonces también lo transmito no solamente con mis convivencias, sino por ejemplo en mi trabajo, con todo esto que está pasando, es una cosa de loco. Viene la gente que quiere entrar con mi familia, que quiere entrar con esta, que quiere entrar y realmente digo, yo me voy a poner como todos los demás y no voy a vender porque esta gente ya viene caminando hacia una cuadra. O me la rebusco, busco cómo hacer y vendo. Y realmente, por más que me tomen como la oveja negra donde vaya, mirá, le digo, que quede entre nosotros. Yo te voy a hacer pasar a vos, después a tu mujer, voy a hablar más, voy a gastar más saliva, pero lo voy a explicar a los 2, a los 3, a los 5, y todos se van ahí contentos mirando el producto y eligiendo. Trato de buscar otra opción, no decirle, no los puedo atender. Como hacen todo en la puerta, se van, quedan como, todos me tratan mal, no me quieren atender, ¿entendés? Y veo que
hace mal a gente, obviamente, ¿no? Pero agarra la bolsita de tal marca y pasa por la puerta del otro local como diciendo, mirá, me vendieron. Es una cosa de loco, la gente está muy conmocionada, como que está buscando todo el día guerra o pelear o... no busca solamente comprar un producto y irse, sino, mirá, ella me lo vendió y vos no. Sí. A lo que voy es que hay a veces que hay que revisar un poco cómo piensa también la persona, tratar de apaciguar, buscar un punto de inflexión y decir, bueno, mirá, no estaré educando de esta manera, pero tampoco estoy poniéndome en contra, porque hay a veces que no lográs nada poniéndote en contra. No está bueno vivir en un mundo de polaridades, porque justamente lo que tenemos que trascender ahora es la polaridad. Si siempre estuvimos blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo, esto vuelvo a lo del camino del medio, ahora tenemos que integrar las polaridades. Entonces, si entramos en el juego de polaridades, seguimos, como decía Einstein, buscando una solución en el mismo nivel de conciencia donde se creó el problema. Romina. Gracias, Vanessa. Sí, volver un poquito por ahí a las dos consignas y estaba pensando en dos casos puntuales, por ahí personales desde mi experiencia. El primero es si esto de educar, y lo voy a poner entre comillas porque no sé si será por ahí esa la manera, quizás también tengamos... El primero es me pasó en Costa Rica que veía chicos muy chiquititos, de alguna manera diciéndole al turista por qué era tan importante, no sé, en este caso la fauna que nos decían. Entonces sí se veía desde los más chicos esta conciencia del turismo y lo que ellos tienen como potencial para que vengan más turistas y que lo tienen que cuidar. Y bueno, obviamente lo que nos decían ahí es que no fue una cosa de un día para el otro, sino que es un proceso y que lo primero fue muy difícil meterle a la gente que, por ejemplo, no tenían que comerse huevos de tortugas. Entonces, por ese lado, me parece que, bueno, habría que repensar. Y segundo, si nosotros somos los responsables de, no sé, meter esto en las escuelas de alguna manera, o no, o quizás alguien más tenga que tomar esa bandera y levantarlo. Y por el otro lado, la interacción entre turista y sociedad, primero, lo que comentaba es saber si la sociedad quiere recibir turistas. Y segundo, me parece una buena opción, y no para tomarlo literal, sino más bien un poco, no sé, pensarlo desde otro lado. En Córdoba, en España, cuando se hacen los patios abiertos. Entonces, bueno, quizás sea una buena manera para el rosarino o para el santafesino abrir sus casas o sus patios de alguna otra manera, no sé si literal. Entonces por ahí estaría bueno pensar de qué manera se abre la sociedad para recibir turistas, si es que los quiere recibir, ¿no? Exacto, perfecto, está muy bien eso. Sí, alguien había puesto en las actividades eso mismo, capaz que fuiste vos la que escribiste, porque en alguna de las que leí, no me acuerdo ya cada una de quién era, pero sí estaba eso en alguna de las propuestas. A ver, ¿quién más quería hablar? Juliana. Sí, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Yo quería más que nada hablar con Vane, que yo también soy vendedora y como que también estoy ahí en el tema del comercio. Vos que decías recién que por ahí ves que la gente pasa por enfrente con la bolsa y decís como que, el otro me vendió y esto. Como que a lo mejor verlo de decir, bueno, o sea, el otro te vendió, qué bueno. O sea, a lo mejor ver de qué es lo que el otro te pudo ofrecer que a lo mejor mi marca no, o qué técnicas usó que yo no. O sea, como para que uno por ahí también, con todo esto, yo, por ejemplo, voy con la re mala predisposición al trabajo. Y a lo mejor que no te lleves eso también de la gente y que lo puedas ver desde otra forma para ver esto desde el pensamiento lateral o pensar de otra manera. Nada, ese aporte quería hacer. Sí. No, nosotros pensamos y por eso proponemos, es decir, a veces a lo mejor no damos el tema, por eso les pedimos que vengan con el material leído, porque para nosotros es más rico este intercambio, de que ustedes puedan expresar sus cosas, preguntar sobre la clase,
más que nosotros venir a exponer sobre temas que a lo mejor ni leyeron o a lo mejor están con la cabeza en otra cosa. Yo personalmente, insisto, como cátedra nos planteamos que realmente queremos priorizar al alumno persona, no al alumno número, legajo, tal que tiene que cumplir tales requisitos para aprobar, para promover o para hacer un trabajo práctico. Nos parece importante dedicar tiempo a estas charlas que les hacen bien a ustedes y a nosotros también para saber qué momento emocional ustedes están pasando. Porque no es lo mismo dar una clase con un grupo de personas que está conectada con la materia, que está conectada con el grupo, como nos pasa cuando es la clase presencial, que alguien que viene de una pantalla a otra, que por ahí le ha pasado algo y está puesto en la pantalla, como me ponen la foto, pero atrás hay un ser humano que le está pasando algo y nadie se entera y nadie sabe, ¿no es cierto? Es distinto ver una persona en clase y cuando vos le ves la cara te das cuenta que te podés tomar un tiempo para generar un vínculo. Entonces, lo que digo es, para nosotros es importante este espacio de diálogo dentro de la materia, incluso trayendo la materia como excusa para llegar a charlar de otros temas. No nos vamos del turismo, porque insisto, el turismo es un fenómeno social. Si ustedes reciben un grupo de turistas que está totalmente enojado por la situación mundial que estamos viviendo, no es lo mismo que reciban a un grupo de turistas que está tranquilo porque está de vacaciones y está todo bárbaro, está todo el ambiente, la localidad, el destino, está todo relajado. Sí, también nosotros como profesionales tenemos que, porque hemos sido turistas, tenemos que ponernos en el lugar del turista y cómo llega ese turista. Este ejercicio de ponernos a pensar en el lugar, desde otro lugar o en el lugar del otro, también es un ejercicio para formarlos profesionalmente. Yo creo que estamos pasando un momento crítico donde realmente todo está muy a flor de piel porque estamos en un momento muy caótico. Entonces es importante mantener el equilibrio en uno mismo, porque cuando uno está equilibrado transmite el equilibrio, entonces se equilibra lo que hay alrededor. En cambio, si uno está desequilibrado, ese desequilibrio también se transmite y se desequilibra todo lo que hay alrededor. Entonces nos interesa fomentar un poco también el trabajo de trabajar un poco el equilibrio en cada uno. Bueno, quiero seguir con esto. A ver, volvamos al tema del turismo. Me gustaría escuchar 2 acciones pensando así, desde el pensamiento lateral, si quieren. 2 acciones. Pensemos en que el objetivo es educar o concientizar a la población, a los turistas, al sector público, al sector privado, al consumidor, sobre los beneficios o impactos positivos y negativos que puede generar el turismo. Búsquenme o charlemos 2 acciones concretas, ya sean ustedes del sector público, el sector privado, el consumidor turístico, el local, el empresario. 2 acciones que ustedes consideren que mejoran los impactos positivos del turismo. Sí, ahí veo, Vanessa, no, ¿vos habías levantado la mano? Sí. Sí. Yo creo que una de las acciones también, usar acciones, por ejemplo, que no tengan que ver mucho con todo lo que es la tecnología, si bien hoy lo están eligiendo mucho, y también las comodidades, por ejemplo, de un hotel 5 estrellas, que también se puede generar 2 grupos, de ver de qué personas quieren venir a hacer turismo de más confort y si no, algo un poco más urbano. También proponerlo, más en estos tiempos, que se pueden hacer cosas al aire libre. Por ejemplo, todo lo que es la zona de la Florida, tienen muchos kayak y hacen escuela de kayak. Y yo he hablado con ellos y a ellos les reencantaría poder transmitir esto, de que venga gente, enseñarle a andar y de recorrer todo el Paraná en kayak, porque hay kayaks doble para que vaya guiado con una persona, ¿entendés? Y realmente no solamente daría ganancias, sino que estaríamos sacando lo que es la lanchita tradicional
que no solamente genera un costo, genera que una persona tenga que estar de atrás, genera grupos todo arriba de una lancha, que estaríamos también con este miedo encima de que grupos de nuevo, o cuántos son arriba de una lancha. En los que es los grupos de kayak, tiene que ir 2 personas, recorrerían el Paraná. Después, bueno, también hay cabañas que trabajan con luz solar, con paneles, que también cuidan el medio ambiente. O sea, ofrecer otro punto de vista un poco más urbano, que también es un poco más al aire libre, son de grupos reducidos, y estaríamos sacando también lo que son los grupos grandes. Y después otra acción sería también fomentar el cuidado de lo que es la isla, el Paraná, de no ensuciar, de, por ejemplo, ofrecer, qué sé yo, si te traes tu basura, demostrar que te traes tu basura, te ganás, no sé, un trago al frente, en el bar de, qué sé yo, al frente, no sé. Pero hacer con tipo juegos esto de también cuidar nuestras islas, nuestro Paraná, nuestros lugares, no solamente con nuestro lugar, con cualquier lugar que vos quieras hacer un tipo de evento turístico, un tour. Muy bien. Ana Sol Surrián. Sí, yo, profe. Bueno, nosotros la vez pasada estuvimos hablando y una de las ideas, digamos, que surgió conversando un poco, pensando en esto de ver cómo proponer algo diferente sin salir también del hecho de que nosotros vamos a trabajar de esto y que uno tiene que también pensar en el turismo como una actividad laboral. Así, surgió el tema, por ejemplo, en Misiones, de que cuando vas a visitar las cataratas te decían, ten cuidado con los monos, ten cuidado, o sea, yo no fui, pero todo el tiempo te advierten. A ver, uno como turista, uno como persona va e invade ese espacio, entonces, una forma, o sea, en vez de proponerlo como algo externo, donde yo me meto, o sea, y trato de recorrer lo lindo, pero los animales me molestan, proponerlo desde el lugar, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo como turista que voy a ir para fortalecer, para contribuir a ese espacio? Asimismo también el tema, por ejemplo, de reforestar. Sí, es lindo ir a un lugar donde está todo lleno de árboles, porque uno se siente bien, porque uno ve un montón de cosas, pero también hay un montón de sectores, por ejemplo, a ver, con incendios, con un montón de cosas que se han perdido, sectores que tenían mucha vegetación, hábitats que se perdieron enteros. Entonces decir, bueno, a ver, proponer un turismo donde yo le diga, bueno, vamos, no me sale estas excursiones para ir a plantar árboles. Vamos y reforestamos, y el año que viene vení y fíjate a ver cómo está ese árbol que plantaste, cómo podemos seguir contribuyendo. Entonces ya no es ir a visitar y qué lindo el paisaje, sino yo fui parte, yo ayudé a reconstruir ese paisaje que por algún motivo se perdió. Perfecto, y uno se siente parte de ese espacio. Está muy bueno. Natalie. Bueno, hay una cuestión que es fundamental y es tangible, es visible. Por ejemplo, en los locales de la peatonal Córdoba, permanece es turista. Yo creo que deberían ser como, por ejemplo, Buenos Aires. Y demás. Natalie se corta. Terrible, y es un lugar súper turístico. Así que yo fomentaría eso, que los locales estén abiertos más cantidad de tiempo para atraer al turista y que pueda tener una oferta más amplia. Bien, sí. Ampliar la oferta. Para ampliar la oferta hay que buscar nuevas posibilidades dentro de esa oferta. Sí, es eso, porque se corta, te escucho cortada. No termino de entender lo que dijiste. La idea tuya es ampliar la oferta turística del destino donde va el turista. Sí, o acá mismo, en Rosario mismo. Sí, no importa el destino, sí. Fomentar eso. En los lugares turísticos, por lo general, siempre los locales están abiertos en un horario más amplio. Acá no, se respeta, los feriados está todo cerrado. Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, tienen la zona comercial, tienen un horario mucho más amplio. Entonces uno como turista puede ir en diferentes horarios y tiene oferta, ya sea de gastronomía, indumentaria, tecnología, y acá no. Entonces en los momentos de estivales, invierno, verano, en el momento de vacaciones,
Creo que eso sería muy bueno para atraer al turista, por lo menos a nuestra ciudad. Sí, creo que se hacen, bueno, ahora en pandemia no, pero creo que se ha hecho en el verano, no sé si todo el año, pero tengo idea que en el verano hay más cosas abiertas. Muy poca. La zona norte está sumamente explotada, pero el centro no tanto. Ah, no, verdad, el centro no, zona norte sí, o toda la costa, sí, pero... La costa sí, igualmente lo mismo que decía Vanessa con respecto a la oferta turística. Creo que debería haber más oferta turística, porque son muy pocos los hoteles de 5 estrellas. Y eso creo que es lo que más atrae al turista, buscar la comodidad. Sí, bueno, fíjate que ahora lo vamos a ver cuando veamos en la clase 3 el tema del consumidor turístico. Es un tema los hoteles. Bueno, Rosario no es una ciudad para hoteles 5 estrellas. Eso está estudiado, lo vamos a ver después más adelante. Porque esos hoteles no tendrían demanda para Rosario por ahora. Para que haya hoteles 5, cuando veamos hotelería lo vamos a ver. Para que haya el hotel, por ejemplo, del casino no llega a 5, pero la verdad que... Es 4 estrellas. Pero sí, pero le falta. Pero para tener hoteles 5 estrellas, el destino tiene que tener demanda de esos hoteles. Si no, ¿para qué va a construir un hotel 5 estrellas? De hecho, hoy la conducta del consumidor está cambiando. Prácticamente prefieren los departamentos o prefieren, lo que está creciendo muchísimo es la demanda de motorhome. La gente viaja por su cuenta y tiene su casa y no interactúa en espacios de hotelería o espacios más cerrados. Fíjense cómo cambia la conducta. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de este tema? 2 acciones, bien, y 2 acciones que estas eran acciones para mejorar los impactos positivos, y 2 acciones que contribuyan a disminuir, o eliminar no, porque toda actividad humana tiene impacto, pero por lo menos a reducir los impactos negativos. Yo puse, por ejemplo, también que no se nos pierda un poco la cultura, folclore, las empanadas. Entonces, hay lugares en Rosario o en distintos lugares, ¿no? Yo hablo de lo que yo conozco, porque bueno, no conozco mucho fuera, pero, por ejemplo, de hacer un tour a estos lugares donde se baila folclore, donde se baila tango, donde se ofrece empanada, por ejemplo, ahora en el 25 de mayo hubo varios lugares no tan conocidos por todo lo que conocemos, pero si estuviera todo más habilitado, obviamente estaría muy bueno de que recorran estos lugares y que no solamente se queden con lo más lujoso y lo más lindo del lugar, sino también que se sepa de qué costumbre viene Rosario y sus alrededores. O también, bueno, darle lugar a esta gente que no es tan conocida, pero le puede brindar un espacio donde ellos se sientan cómodos, puedan ir a disfrutar y que conozcan un poco de su costumbre. A mí, por ejemplo, me pasó en Florianópolis, que cuando viajamos con las chicas, había un lugar, estos de que vos te servís de comida y te sentás y comés. Y justo había una banda rosarina que estaba tocando cumbia, y nos hizo sentir a todos como... No nos hizo sentir de Brasil en ese momento. La verdad dijimos, vamos a ir de nuevo en ese bar. ¿Por qué? Porque nos hizo como estar un rato en nuestra ciudad de nuevo. Ya habían pasado 10 días y realmente nos hizo recordar un poco estar acá en Rosario. No puede ser todos los puntos de vista, pero creo que no hay que pasárselo de vista de también las costumbres que uno lleva a todos lados. Bien. Vanessa, vos hiciste un comentario acá muy interesante. ¿Estás ahí, Vanessa? ¿Qué me fue? Bueno, pero ella lo que proponía eran charlas abiertas en las que se pueda interactuar entre los locales y los turistas para que los turistas puedan conocer la ciudad a través de los ojos de los propios locales. Que está bueno eso, ¿no? De proponer así... tal día, tal hora, charlas abiertas y que se invite a través de distintas convocatorias a los turistas. Está bueno, está muy buena la idea.
¿Alguna otra idea sobre los impactos, para disminuir los impactos negativos? Bueno, muy bien. Vanessa, te fuiste, pero estaba leyendo la propuesta que habías puesto de las charlas abiertas, y muy buena la idea esa, ¿no? De que el turista puede interactuar con el local a través de charlas abiertas donde se encuentren las dos culturas, que es muy interesante, ¿no? No todos los turistas, si se fijan en el video, no todos los turistas tienen interés en interactuar con las comunidades locales, pero para el que tiene interés, se puede generar esa oferta turística, ¿no? Decir, bueno, al turista que le interese, los locales cuentan sus historias, van a sus lugares de donde viven y demás. Entonces, es un intercambio interesante porque hay un perfil de turista interesado en interactuar con las comunidades locales, pero no la que le arma el tour, sino la de verdad, la que encuentran por sus propios medios, a través de las redes o a través de otros contactos. Sí, acá pasa con colectividades, por ejemplo, que siempre se reúne un grupito, se van agrupando para justamente esta fecha, no solamente para ofrecer baile, cultura y comida, sino también para mostrar de dónde vienen y que hay muchos inmigrantes que están viviendo acá y tienen sus costumbres y las quieren mostrar. Está bueno también consumir de ellos y no del capitalismo, sino que de cosas que viene de cada costumbre literal. Tal cual. Sí, es interesante eso mientras no se transforme en una mercantilización de la cultura, que es uno de los impactos negativos que tiene en los impactos socioculturales negativos del turismo, es justamente la mercantilización de la cultura, ¿no? Es decir, utilizar la cultura como medio de generar ingresos, pero no es la verdadera cultura, sino que es una armada específicamente para el turista, no es la real. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno arma esas cosas para no entrar en esto de un impacto negativo de mercantilizar la cultura. ¿Alan? Ahí está. No, con eso de que nombró recién de mercantilizar la cultura, me hizo acordar a Cusco, por ejemplo, que cuando estás en el centro, en el casco histórico, que están todas las callecitas con adoquines, los edificios, los barcitos con sus balconcitos y demás, y recorres solamente el centro, te pensás que Cusco es eso, que la gente vive así. Cuando vas a la periferia, te encontrás con una ciudad con edificios, con gente que trabaja, que va, que sube, que va, que está alterada, que se enoja, que no te quiere ni escuchar. Y cuando te pones a hablar, te das cuenta y te dicen, mirá, en el año 50 o en los años 50 hubo un terremoto, se rompió todo y todo lo que vos estás viendo fue reconstruido y todo lo que te dicen es mentira. Entonces ahí te das cuenta que por ahí ese fotito, esas cosas, vos decís, uy, mirá cuántos años tendrá esto, es la mercantilización de la cultura, y que el cusqueño no es lo que te muestra el centro de Cusco, el cusqueño vive, la mamita que está ahí vendiéndote, o te hace masajes y esas cosas, no es el cusqueño verdadero, el cusqueño, o actual al menos, es como el que encontrar cualquier ciudad, que trabaja y paga un alquiler, que tiene una cultura diferente, sí, obviamente, porque no somos lo mismo, pero eso montado para el ojo turístico no es real, que es lo que, digamos, un impacto negativo con esto que va perdiendo. Fíjense lo que pasó, fíjense por ejemplo, hay varios, no me acuerdo si lo comenté en esta comisión o en la otra, si ya lo dije avísenme, el impacto que generó en México cuando se instala todo lo que es Cancún y la zona de Puerto Vallarta y demás, toda esa zona en Yucatán, que en realidad es un enclave norteamericano en México, ¿no? La zona de Yucatán. ¿Qué generó eso? Que hay varios estudios muy interesantes, estudios de investigación hechos sobre todo por la Universidad de Quintana Roo, que está ahí en Yucatán. El impacto sociocultural que ha generado ese enclave en la comunidad mexicana, porque fíjense, cuando se instalan todos esos hoteles sobre la península de Yucatán, ¿qué pasa? Hay mucha gente de todo México que va a trabajar esos hoteles porque
era una fuente de trabajo impresionante. Había muchísimos hoteles que requerían mucha mano de obra, de todo tipo, digamos, de jardineros, mucamas, incluso gerentes, porque había gente formada. En México hay gente formada, digamos, para manejar niveles intermedios de gestión. Entonces, ¿qué pasa? De todos los lugares de México se trasladaron a trabajar a Yucatán, a los hoteles. Eso hizo que se generara un movimiento urbanístico para que toda esa población que venía de distintos lugares de México tuviera su casa. Entonces fue todo un negocio urbanístico para que la gente tuviera su casa para vivir, la alquilara y vivieran ahí. Muchos de esos que empezaron a trabajar en los hoteles de Yucatán, digamos de Cancún puntualmente y toda la zona aledaña, venían de lugares muy diferentes de México y con culturas muy arraigadas. Los mexicanos tienen depende digamos, de la colectividad indígena a la que pertenezcan, tienen culturas muy arraigadas, con costumbres muy arraigadas, relacionadas con distintas celebraciones de fechas importantes o de celebraciones de cumpleaños, nacimientos. Si ustedes han visto la película Coco, vieron lo que significa para los mexicanos el Día de Todos los Muertos. Bueno, tienen un montón de ceremonias que hacen a la propia cultura mexicana. Estos grupos que se fueron a vivir a Cancún y que por mucho tiempo no pudieron volver a sus lugares de orígenes porque no tenían fondos para hacerlo, cambiaron su cultura. Porque se adaptaron a la cultura que se insertó en el Yucatán, que era la cultura americana, norteamericana. Entonces, como estaban más cerca de esas culturas, fueron cambiando sus maneras de vivir, adaptándose más al mercado norteamericano que a su propia cultura local. No es que en ese caso se mercantilizó la cultura, pero sí el enclave, con el lujo y con el tipo de turista que venía y las formas de vida que tenían, hizo cambiar las costumbres a todas estas comunidades que venían de distintos lugares de México. Con este agravamiento, ¿no? Que los norteamericanos no tienen ningún interés en mantener ningún vínculo con esas comunidades mexicanas que se habían instalado en esa zona para tener el trabajo que tenían en los hoteles. Entonces, hay estudios realmente muy interesantes donde se plantea a nivel social, pero a nivel antropológico también, sociológico-antropológico, que estas comunidades que quedaron ahí en Yucatán, fuera de su entorno natural y conectadas con un entorno que no eran propios, quedaron autoexcluidas de su propia cultura y además excluidas de la otra cultura, porque la cultura norteamericana no los aceptaba y ellos habían perdido las características de su propia cultura. Entonces, volver a sus lugares de origen era encontrarse de nuevo con un montón de cosas que habían perdido y que no reconocían ya como propias, y por otro lado, querer entrar en un mercado norteamericano que no los aceptaba porque no les interesaba, los había hecho perder su identidad. No sabían, a nivel identitario, era complicadísimo, ¿no? Porque ellos ya no tenían habían perdido la cultura propia, porque ya no les significaba nada, pero tampoco tenían la otra. Entonces, fíjense los impactos que puede generar el turismo en estas condiciones, ¿no? Cuando hablamos de que genera empleo, por supuesto que generó empleo, y muchísimo empleo, porque hubo comunidades enteras de distintos lugares en México que se instalaron en Yucatán y crearon ciudades para trabajar en esos hoteles, ciudades enteras para trabajar en esos hoteles, pero el impacto sociocultural que generó ese enclave norteamericano ahí fue tan fuerte que a estas comunidades le hizo perder su identidad. Y a nivel, digamos, sociológico, antropológico, es terrible perder la identidad, no saber quién uno es.
no reconocer su historia, porque volvían a sus lugares de origen y ya no se sentían parte, y tampoco reconocer una identidad que los identificara, digamos, porque la cultura norteamericana tampoco los identificaba. Entonces se genera un proceso en estas comunidades donde cuando se empieza a estudiar todo esto, se empieza a trabajar en el recupero de la identidad o en la creación de una identidad nueva, porque no eran ya las comunidades de las que habían venido y tampoco eran la comunidad en la que estaban trabajando. Entonces hubo que trabajar o bien reconocer que esa identidad era la que habían traído y se habían olvidado, la habían perdido y había que recuperarla, o bien tenían que crear una identidad nueva, ser alguien diferente. Que es un poco lo que nos está pasando ahora también, si uno lo trae a la realidad actual. O sea, nos han corrido de un modelo que veníamos hasta el 2019 y ahora estamos yendo no sabemos dónde y de pronto nos encontramos en que no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, que son las preguntas existenciales que todos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Entonces estamos en ese punto. Bueno, si tienen ganas y algún día tienen ganas de leer más, entren en la biblioteca virtual que tiene la Universidad de Quintana Roo, van a encontrar un montón de trabajo de investigación sobre esto, porque es muy interesante esta cuestión de la pérdida de identidad. Cómo el turismo en muchos lugares, como contaba Alan recién, esta cuestión de caminar por Cusco y pensar que uno va y que toda la vida de Cusco se desarrolla ahí, en esa situación, con las casitas pintaditas y demás, cuando en realidad la identidad de ese lugar o de los cusqueños es otra. Entonces, es muy interesante cómo el turismo puede hacernos tambalear la identidad en la que tenemos. Entonces, cuando entra turismo a un destino determinado, hay que tener cuidado también de que cada uno no pierda la identidad que justamente lo identifica como destino. Pero si tienen ganas, léanlo porque la investigación que han hecho sobre esta pérdida de identidad es muy interesante. Y cómo recuperarla, ¿no? O sea, que en las comunidades en donde se trabajó, se sigue trabajando, no todos han recuperado esa identidad. Bueno, muy bien. No sé si ustedes han tenido tiempo de leer el material de la clase 3, pero para su tranquilidad, dado que el lunes fue feriado y otras comisiones, ellos no pudieron dar la clase 3, que la tenían que dar el lunes, para no ir distinto que las otras comisiones y todo ir en el mismo sentido, no voy a desarrollar el tema de la clase 3 y no les voy a preguntar tampoco si lo leyeron, si tuvieron tiempo o no, aunque deberían haberlo tenido porque hubo 4 días de feriado. Pero de todas maneras no importa, simplemente el que no la leyó, que aproveche y lo lea, porque van a ver ahí que vamos a tratar 2 temas interesantes. Uno es el producto turístico, que nos va a llevar a analizar cómo es ese producto turístico, qué complejo que es un producto turístico. Es decir, diseñar un producto turístico no es lo mismo que hacer bicicletas, ¿no? El producto turístico es muy complejo. Tiene muchos elementos muy heterogéneos, entonces poder diseñarlo es todo un ejercicio. Vamos a trabajar, ustedes van a diseñar productos, porque de última un licenciado en turismo va a tener que saber hacerlo, cómo diseñar productos y cómo en este mundo post-pandemia, cómo podemos diseñar productos nuevos y creativos, porque los que ya están no nos sirven, no nos van a servir. Vamos a tener que pensar en productos nuevos. Entonces, lo que vamos a ver la próxima es eso, o sea, cómo se arma un producto turístico, cómo se diseña y cuáles son las características propias de ese producto. Y del otro punto que también me gustaría que lean e investiguen, no se queden con todo el material que le damos en el aula, que es el mínimo, tal como nos han pedido desde Secretaría Académica, sino y tampoco se crean todo lo que yo les digo, ustedes investiguen por su cuenta.
el otro tema que vamos a ver la clase próxima es el consumidor turístico, que tiene esta característica, no es un consumidor común y corriente, que tampoco en este momento uno lo pueda convencer de cualquier cosa. Aparece como consumidor turístico, y no solo en turismo, sino en general, como cualquier consumidor, la figura del prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? Es un consumidor que produce, y de ahí el término de prosumidor, contenidos. ¿Qué tipo de contenidos? Opiniones. Ustedes, cuando van a comprar algún producto turístico, probablemente hayan incursionado antes en las reseñas, ¿o no? Romina, estás muteada, no sé si dijiste algo. No, asentía nada más que sí, que lo primero que hacemos es buscar recomendaciones. Dice que es el boca a boca tecnológico, digo yo. ¿Qué hacen los consumidores actuales? Ahora, cuando nosotros queremos ir de viaje a algún lado, lo que hacemos es ver qué opinan los que ya viajaron, qué dicen del hotel al que queremos ir, qué dicen los transportes que queremos usar, el destino, qué opiniones hay del destino. Bueno, este personaje, este consumidor turístico que da su opinión sobre algo, se llama prosumidor, porque produce contenidos. No solo consume, sino que además puede cambiar el producto turístico a través de la producción de sus contenidos. De hecho, hoy todas las empresas, operadores turísticos, se basan, si ustedes leen las reseñas de TripAdvisor, de Booking o de que sea, los hoteles, cuando hay por ejemplo, los hoteles, cuando hay un comentario negativo, el hotel que está conectado con este prosumidor responde el comentario negativo y aclara la situación, porque sabe que ese comentario negativo se multiplica por 16. En cambio, el positivo se multiplica por 8. Y sí, porque siempre preferimos las malas noticias, que son más dramáticas que las buenas. Entonces, en marketing, lo van a ver cuando vean marketing, en marketing cada comentario negativo se multiplica por 16 y cada comentario positivo se multiplica por 8. Entonces, cuando ustedes ven en las reseñas que alguien ha hecho un comentario negativo, enseguida el hotel o el transporte, quien sea, o el prestador del servicio que recibió el comentario negativo, de cuyo servicio se habla mal, contesta. Eso quiere decir que está conectado con este consumidor que le puede cambiar el producto y le puede cambiar la demanda, porque el poder que tiene este consumidor al dar su opinión es poderosísimo. Ustedes no tienen ni idea del poder de la palabra. Cuando ustedes escriben algo o dicen algo y lo ponen en las redes, no tienen ni idea del poder que tiene, por el bien, o sea, bueno o malo. Si quieren crucificar a alguien, lo pueden hacer con lo que escriban en las redes. Bueno, lo mismo pasa con estos prosumidores. Vamos a ver el poder que tiene el prosumidor. Vanessa, ¿vos levantaste la mano? Recién te quedó la otra vez. Micaela, entonces la que... Perdón. Sí. Yo quiero consultar algo. Porque Sí. respecto, por ejemplo, que había un video del material de la cátedra y explicaba esto del concepto del prosumidor. Sí. Y no sé, no lo interprete de esa manera, lo vi desde A otro ver, lado. No sé por a qué. ver, dale, ¿cómo lo entendés? Y en realidad, más que nada, seguí los lineamientos de lo que contaban en el video y hablaban de esto de un espacio donde se vuelven a reconectar el productor local y el consumidor en un mismo espacio y como otras formas de darle vuelta de rosca al mercado, digamos, como creo que tiene que ver con esto de que hablamos del pensamiento lateral, serían como acciones laterales, porque ellos siguen trabajando dentro del mercado, pero a la izquierda del mercado, digamos, empiezan a desarrollar otra forma económica de manifestar, digamos, la producción local y al mismo tiempo de ser consumidores ellos de esto. Y no lo había interpretado desde ese punto. No, ahí tienen otra mirada del prosumidor. Me hiciste recordar ese video, que me había olvidado que estaba
que lo había puesto. En realidad, ahí también se da ese vínculo, porque vos fíjate, cuando el prosumidor hace un comentario de un hotel mal, el hotel se conecta con él para mejorar esa posición. O sea, lo está tomando, la mirada de este comentario la está tomando para mejorar la posición frente a los posibles otros consumidores. Pero es otra función del prosumidor, efectivamente, me había olvidado ese pequeño detalle. En realidad, ¿cómo surge este tema? Esto surge a raíz de, yo no me acuerdo si era de Adidas o de Nike, era una publicidad que habían hecho online. Creo que era, me parece que era Nike, pero no me acuerdo, una zapatilla que habían puesto para comprar online, y alguien las compra y resulta, supónganse que las zapatillas eran, qué sé yo, roja y verde, así un pedazo rojo y uno verde, y la Adidas creo que era, bueno, Nike, no me acuerdo, le manda, esta persona le compra la zapatilla y la persona que la recibe, el que la compró, el cliente, recibe otra cosa, recibe otro color o otro diseño. Entonces, ¿qué hace este personaje? Manda el reclamo diciendo, mire, me mandaron esto, pero la cuestión es que Nike no le contestaba, nadie se hacía cargo, lo pasaban de un lado a otro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a mandar a través de sus contactos y por mail y demás a quejarse. Y de la página, a través de la página empezó a quejarse. Cuando él empezó a quejarse, ahí es que Nike le empezó a circular la queja, ahí es que Nike se contacta con él y no solo le resuelve el problema de cambiarle las zapatillas, sino que le regala otro par para que deje de decir esas cosas. Y ahí está el poder de la palabra. Entonces, a raíz de eso, se crea esta figura del prosumidor, donde todos opinan, para que, y las empresas se van fijando lo que el consumidor opina para poder mejorar la oferta y para que esa opinión negativa no circule demasiado de manera de perjudicarlos. Entonces se genera de alguna manera un vínculo entre ese consumidor y el productor. El productor en este caso es un productor de servicio, el que vende el hotel, el que vende el transporte, el que vende servicios turísticos de otro tipo. En definitiva, se genera ese vínculo de manera tal de poder trabajar en conjunto. Es así. Y por eso las reseñas en turismo son tan importantes. Y por eso, esta mañana también lo hablábamos, así en términos generales, por eso los influencers son tan importantes y por eso están pagados esos influencers por determinada empresa para que digan determinadas cosas. Y cuando un personaje en TripAdvisor, por ejemplo, cuando hay uno de los comentarios de una persona que tiene mucha lectura, que la gente la lee mucho porque es un tipo muy viajado, también esa persona recibe propuestas de los prestadores para que haga buenos comentarios. Y no son gratis, los comentarios, tienen precio. Romina, perdón, vos querías decir algo. Sí, que cuando esto de que las empresas contesten se vuelve un poco impersonal también por hacerlo masivo y por encontrar ahí la vuelta de, ay, mira qué copados que somos, y que no termine generando algo negativo. Y me acuerdo del caso de, no me acuerdo qué aerolínea fue, creo que LAN, donde alguien le pone en un comentario, soy celíaca y no me dieron la comida, bla, 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 bla. Y la empresa le contesta, hola, celíaca, perdón, como queriendo, digamos, esto de la automaticidad de decirle, no era su nombre, celíaca. Entonces, bueno, eso se pone un poco ahí como hacerlo tan masivo, tan impersonal, contestar tan automático a veces, bueno, no es lo mejor tampoco. No, automático no. En realidad, si es automático, al consumidor le cae muy mal. En realidad, los que trabajan bien con este tema, leyendo a los prosumidores, trabajan con un community manager que se ocupa puntualmente de seguir los comentarios de lo que dice la gente y de ir contestando, e incluso algunos
operadores, hoteles y demás tienen un chat ahí al toque que uno puede entrar ahí y hay una persona con nombre y apellido que se identifica para poder hablar cuando hay alguna queja o algo. Eso tiene que ver mucho con lo que es la atención al cliente, ¿no? Y además evitar que haya tantos comentarios negativos que caiga la imagen del hotel. Natalia, a ver qué decís. En mi trabajo me pasa todo el tiempo. Siempre hay que llamar a las personas por su nombre. Se genera otro tipo de conexión y ya el trato es diferente. Ahora las marcas, Anabela, ahora las marcas utilizan mucho la figura de los influencers, claro, para la publicidad. Y les voy a contar una anécdota para que se diviertan un rato también, de esas que me pasan a mí. Tuve un problema con el Banco de Santa Fe, entonces me enojé mucho, si bien era consciente de mis emociones, enojada, porque cuando esto a uno lo pasan de un lado a otro y lo tienen de teléfono a presencial y de presencial y nadie le da la información correcta, llega a un punto que mi capacidad de paciencia tiene un límite. Entonces yo cuando ya traspaso eso, algún día espero no llegue, van a conocer a mi lado oscuro. Ya cuando cuando mi lado oscuro toma posesión de mí, ya es terrible. Entonces, después de ir y venir y qué sé yo, y hablar con el gerente para que me resolviera un tema y demás, la empleada que me atendió muy atenta después me dice, mire, yo lo que le sugiero es que usted llame por teléfono y haga el reclamo a el supervisor de quienes atienden por teléfono, porque a usted le han informado mal, le han dado mal la información, le han hecho ir y venir un montón de veces con este virus dando vuelta, qué sé yo. Qué buena idea, le digo, voy a llamar al supervisor. Entonces llamo que después me reí un montón porque digo, la verdad que lo que dicen ni siquiera están preparados para informar. Me atiende una chica como, buenos días, soy fulanita de tal, ¿en qué puedo ayudarla? Bla, bla. Entonces le digo, mira, yo quiero hablar con un supervisor. Bueno, le dice, ¿por qué tema es? No, mira, le digo, quiero hacer una queja. Bueno, dice, si usted quiere, no, le digo, yo quiero hablar con un supervisor. Y me dice, bueno, mire, dice, por protocolo, yo no le puedo pasar los auriculares al supervisor. No, ahí ya, mi lado oscuro ya no tenía límites. Eso fue too much. Eso fue too much. Eso fue too much. Entonces le digo, bueno, mira, todo así en este tono que les hablo a ustedes, pero mi lado oscuro tomando posesión de mí, le digo, bueno, mira, le digo, yo quiero hablar con tu supervisor para hacer una queja. Yo sé que esto que vos me estás diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque tu supervisor está en otra oficina y vos le podés pasar la llamada a la otra oficina. No tenés que sacarte los auriculares y dárselo al supervisor. A ver, yo quiero hablar con tu supervisor para hacer una queja. Si él no me puede atender, vos te vas a tener que bancar la queja y si tu supervisor no te cubre, vos te vas a tener que aguantar todos mis gritos. Entonces me dice la chica, yo ya me había empezado a reír, y me dice la chica, bueno, a ver, espere que voy a consultar. Me tuvo 20 minutos con la musiquita, entonces al final vuelve y me dice, bueno, no, dice, mire, claro, el supervisor me dice que por protocolo yo no le puedo pasar los auriculares. Entonces, que usted me diga a mí, le digo, bueno, mira, yo sé que vos me estás mintiendo, pero lamentablemente entonces te vas a tener que bancar todo lo que tengo que decir de ese banco. Bueno, señora, dígame todo lo que yo lo anoto. Bueno, perfecto, bla, 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 me despaché. Le dije de todo, o sea, toda la ira que tenía se la agarré. Después que termino, le dije, vos disculpame, le digo, yo no quería hablar con vos, yo quería hablar con tu supervisor, pero se ve que tu supervisor tampoco cuida a su personal, porque justamente era para evitarte que vos te cargara con todo esto. No, está bien, señora, dice, yo ya lo anoté todo, ahora se lo paso al supervisor. Bueno, le digo, y de paso, decirle al supervisor que no debería ser supervisor, porque no es capaz de cuidar a su personal.
porque vos no tenías por qué bancarte estos gritos. No está bien, qué sé yo, bueno, la cuestión, todo buenos días, buenos días, buenos días. Después de eso, la chica entró en depresión, se fue del trabajo. Pero díganme, ¿Pero lo resolvieron el problema o no? Sí, después de 7 días de ir y venir, teléfono, y de hacer un escándalo en el banco, hasta que no me dieron con el gerente, no me fui. Es más, en un momento me quedé y le digo, yo de acá no me voy hasta que no me resuelvan el problema, déjenme hablar con el supervisor, con el gerente. Bueno, como no me levantaba del asiento y había otra gente atrás, la chica me dice, bueno, voy a buscar al gerente. Vino el gerente, estuvimos hablando con el gerente, todo en este tono, o sea, no grito yo, pero todo en este tono y como diciendo, me estás tomando el pelo, ¿viste? Entonces, bueno, hasta que finalmente el gerente, para que yo me levantara y me fuera, porque había otra gente esperando, me resolvió el problema. Pero como le dije cuando me fui, no es cuestión de llegar a esta instancia, le digo, porque esto se podría haber resuelto en 2 días. Tuve 1 semana para que me lo resolvieran. Digo, no quiero saber más nada con el Banco de Santa Fe. Cerré todas las cuentas, ahí baja todas las tarjetas y no quiero saber más nada. Bueno, eso para cerrar la clase de hoy. Conocieron a mi lado oscuro. Lamentablemente, digo, si no nos hacemos respetar estos sistemas, porque el gerente me decía, el problema es el sistema. Le digo, a mí no me vengas con que el problema es el sistema. Esta es la dictadura del sistema. Digo, entonces todos se escudan en que el sistema no lo permite, en que el sistema no lo procesa, le digo, a mí me importa 3 pitos el sistema, la verdad. Digo, a mí me resolvé el problema porque vos tenés la autoridad para resolverlo, vos sos el gerente, vos me lo podés resolver. No, es que el sistema, si no está el código, no me importa, le digo, a mí el código, yo no lo conozco, yo soy un consumidor. Le digo, el código es un problema tuyo, el sistema es un problema tuyo, resolvémelo. A mí, bueno, pero ¿por qué tenemos que llegar a esa instancia? ¿Por qué permitimos este ir y venir que nos traten como una pelota de ping-pong? ¿Será, discúlpenme, que yo ya estoy vieja y estoy cansada de un montón de cosas? Profe, yo ni empresa... Mercurio. Esto fue antes del retrógrado. No, yo en mi empresa, el dueño no quiere hacerse cargo de nada se quiere hacer cargo. Y me vienen y dicen, la heladera está rota, y esto y lo otro. Yo se lo paso al dueño y el dueño no quiere hacer nada. Yo le doy de baja la compra. Yo no me sumo con una mochila que no es mía, porque, o sea, él pretende que yo pierda mi comisión y que, no sé, que haga. Si él es el dueño, ¿viste? Yo no puedo hacer. Le doy de baja la compra. Lo que pasa es que hay muchas personas que se creen dueños. Esa es la realidad. Entonces, déjale el problema al dueño. ¿Por qué tiene que estar ese ping-pong? Yo directamente doy de baja la compra, arreglátela con el dueño, no me meto en el medio. No, está bien, pero pobre... El chico de este banco tendría que hacer eso. Te doy de baja, listo, ya está, aquí tanto y vení, listo. Claro, lo que pasa es que hay un orden jerárquico de ellos donde se me ocurre que cada uno tiene sus funciones y no, o sea, no podrán... Yo entiendo eso, pero bueno, yo también soy un consumidor y respeto. Yo sentí que me faltaban el respeto y eso no lo voy a tolerar, punto. Ese es el tema, que no hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. El supervisor tendría que haber hecho lo suyo. O sea, si hay un escalafón, tendría que haber hecho lo suyo. Yo también estuve con el lado oscuro, tuve ahí de Adela hoy, con la gente de urgencia. Ayer vinieron a ver a la nena, me hicieron la receta mal. Fui a la farmacia, no me la agarraron. Llamé, me la mandaron por mail. Hoy voy a la farmacia, no le tomaban ninguna matrícula del sello del doctor. Llamo, ya, 48 farmacias. No, dentro de 2 horas la van a llamar. No, a mí me llamás ahora, me pasás la receta ahora, porque yo estoy en otra farmacia, no voy a andar dando vuelta. Entonces te das cuenta que no hay respeto. No hay respeto. Se escudan en el sistema, pero el tema es respeto. O sea, respeto por la madre desquiciada que dice, haceme la receta como corresponde, poneme la fecha. No, yo le pido disculpas porque estamos todos en un caos. Yo te entiendo, pero ya van 3 veces. Claro. Bueno, me llama una doctora, me toma la receta.
y me llama 3 veces para decirme, ay, me olvidé el DNI de la nena, ¿me lo pasas? Ay, me olvidé el plan de la obra social, ¿me lo pasas? O sea, es una falta de respeto, todo es una falta de respeto. Si se soluciona eso, no hay Mercurio retro. No, exactamente. Pero aparte, digo, nosotros permitimos la falta de respeto, porque nosotros entonces, como nos dicen, es la culpa, Jeremías Rubio, me encantó, siempre la culpa la tiene el sistema. Yo estoy esperando, sinceramente, que todos los sistemas se caigan, todo, se caiga Internet y que perdamos todos los DNI, y nadie sepa nada. Estoy esperando eso, miren. Algún flash, a lo mejor ahí se caen los sistemas. Y terminamos la virtualidad y toda esta historia. Entonces, pero digo, la culpa, de alguna manera, nosotros permitimos que esa respuesta, el sistema. El sistema, ¿y quién es el sistema? Digo, yo soy un ser humano y a mí me respeta, me importa, te repito, el sistema, qué sé yo. Pero, a ver, basta, porque está en uno hacerse respetar. Porque si esperamos que los demás nos respeten, pero nosotros no empezamos a respetarnos a nosotros mismos, permitiendo que los demás no nos respeten, perdemos soberanía. Yo digo que es una cuestión ya no solo de respeto, sino de soberanía. Es como lo de las Malvinas, ya soberanía. Tal cual. Bueno, chicos, esto para que se divirtieran un rato. De estas anécdotas en mi vida tengo un montón, así que en cada clase por ahí les cuento alguna. Bueno, para poder estar a tono con las otras comisiones, por favor les pido, lean el material y vean los videos para la clase que viene, pues no me quiero detener en explicar, digamos, en dar la clase, sino solamente en sacarle las dudas del material y entrar a trabajar en la actividad, que se las voy a activar la semana que viene, porque justamente la idea es que aprovechemos la clase para que ustedes diseñen productos turísticos. Entonces, traigan el material leído, tráiganse todas las dudas para que cuando hagamos la actividad ustedes puedan diseñar los productos y aprovechemos la clase para eso. Bueno, ¿con qué música? Sí, pasa esta comisión. ¿Había que leer hasta la actividad 2 y los videos o había que leer también la gestión de Bash? ¿O no? Soy muy adelantada. A ver, para la clase 3 tienen lo de Vals. Está bien. Que me fijo, no me acuerdo bien. Sí, era lo de Vals y el texto de Vals y los 3 videos de YouTube. Ok. Sí, porque de la bibliografía de la unidad 1 para la clase 3 es lo de Vals. Claro. O sea, tienen nada más que lo de Vals, tienen los videitos, tienen lo de Acróbata del Camino, y les voy a habilitar, mañana les voy a habilitar un documentito más, que son los segmentos de viajeros, que me falta revisarlo, por eso no se los habilité hoy. Los segmentos de viajeros que están apareciendo ahora en el 2021. ¿Por qué? Porque cuando diseñemos productos tenemos que tener en cuenta la demanda, o sea, hacia dónde va a ir ese producto. Entonces, ya hay perfiles nuevos de consumidores turísticos que han surgido durante la pandemia. Entonces, la idea que se ve en los videos. También, pero hay más todavía. Algún de algún artículo que saqué de algún lado. Quiero pulir un poquito. Entonces, se los voy a habilitar mañana. De todas maneras, traten de leer todo, vénganse con las dudas para ya poder ponernos a trabajar en los diseños de productos. ¿Les parece? A ver, Elizabeth, acá me das para el cierre. ¿Dónde está Elizabeth? Se me fue. Profe. Sí. El texto de Vale es súper, ¿no? O sea, demasiado estereotipado, demasiado... Es muy... no sé, antiguo que queda hasta prehistórico, te diría. Sí, es terrible. Yo lo leía y digo, me quería fijar de qué año era, porque además tiene terrible tinte respecto de los géneros y después yo también me cuestiono mucho esto, porque obviamente la idea es trabajar para este sector y formar parte de esto, pero
Digo, ¿realmente es tan así? ¿Realmente existen este tipo de estereotipos viajeros? O sea, ¿realmente la oferta turística se toma de base este tipo de estereotipo para crear los productos turísticos? Es un cuestionamiento que me hacía cuando leía el texto, porque bueno, eso no es tan antiguo, no, pero está buena porque eso es pensar fuera de la caja, me encantó. Es un libro que no es tan viejo, de hecho el estudio que tiene de los ociotipos es un estudio que sirvió para generar productos turísticos en Europa durante bastante tiempo. De hecho, los productos turísticos prepandemia, digamos, no los que están ahora en danza, prepandemia, se fueron, porque él parte de un concepto de que el consumidor turístico no es consumidor de turismo solamente, sino que es multiconsumidor. Consume muchas cosas. Entonces, los ociotipos que ellos arman tienen que ver con este perfil de multiconsumidor. Entonces, no solamente genera productos turísticos, sino que genera un montón de otros productos que suman al producto turístico. Ese modelo de Valls fue usado muchísimo para generar nuevos productos turísticos en España y en varios lugares de Europa, pero muy relacionados sobre todo con el turismo del hemisferio norte. No se olviden que España, digamos, los países latinos, el mayor ingreso de turistas que tienen viene de Alemania y de Inglaterra. Entonces, ellos mucho el consumidor turístico y por eso generaron esos ociotipos, pero orientado más al mercado del hemisferio norte. Nosotros tenemos otro modelo, pero es, digamos, dentro de lo que es producto, es una de las cosas, no digo la más nueva porque hay otras, y más simples a lo mejor, pero es lo más complejo. ¿Y por qué es lo más complejo? Porque justamente toma a este consumidor, no ya como un consumidor común y corriente lineal de consumo turístico, sino que lo toma en todas sus facetas más complejas al ser humano, que consume turismo, pero consume un montón de otras cosas. Entonces no le podemos armar un producto que solo sea turístico, hay que armarle un producto que satisfaga ese multiconsumo. Lo cual, a los efectos del profesional, genera un gran desafío, porque ¿cómo generamos productos para multiconsumidores? Realmente el trabajo de Valls fue un trabajo muy utilizado, un estudio muy profundo hecho, y fue, digamos, lo utilizaron muchísimos profesionales para diseñar los productos turísticos, yo le diría hasta el 2017, 2018. Después, bueno, se empezó a complejizar aún más el consumidor turístico y después ahora tenemos otro consumidor totalmente distinto a ese de Valls. Pero dentro de todo es algo de lo más modernoso que hay, aunque ya es prehistórico. Tenemos otro modelo. Pero algún material teórico tenía que haber, por eso pusimos eso. Que es, digamos, mucho más moderno si le poníamos lo de producto de la OMT. Este de Valls es más moderno. Sí, toma más en cuenta otro tipo de perspectiva y es más amplio en ese sentido, pero después en la parte de género tiene un perfil que no me convenció mucho, pero bueno, por eso quería después, lo discutiremos. No, pero está bueno, es más, está bueno este intercambio, porque eso justamente significa que vos leíste, hiciste una evaluación, procesaste la lectura, no te informaste, sino que generaste conocimiento, digamos. ¿Se acuerdan que está la información, el conocimiento y la sabiduría? Si nos informamos solamente y no procesamos la información, eso no sirve de nada. Hay que informarse y procesarla. Y ese es el proceso, el que vos hiciste. Lo vamos a charlar, lo discutimos, lo ponemos está para eso. O sea, el turismo va a cambiar de hoy. En la clase que viene ya tenemos otro turismo. Así que bueno. Bueno, a ver quién me había puesto, ¿dónde estaba esta niña? Adela, sí. Quería avisarles a los chicos que mañana está la charla taller a las 5 de la tarde.
Lo tienen ahí en la plataforma de comunidades, no sé si fueron a la primera, con Betina de Boomerang Viaje, estuvo bárbara, la verdad. La de mañana es una charla con alguien que es alumna de la carrera, Betty Arancibia, y que les va a comentar un proyecto que estuvimos haciendo de turismo comunitario urbano, acá en Rosario, en la zona sudoeste de la ciudad. Empezamos a trabajar en los barrios hace unos años atrás, antes de que empezara la carrera, y bueno, ella les va a contar, yo les voy a contar un poquito lo que fue la experiencia, que después, bueno, tuvimos que terminarla por las bandas de drogas que generaban mucha inseguridad para los turistas, pero les voy a contar un poquito lo que fue la experiencia esa de turismo comunitario urbano en barrios de la ciudad. Y Betty le va a contar la experiencia de que ella, como parte de ese proyecto, que era en ese momento era socia de una cooperativa, que era la que gestionaba este turismo comunitario, les va a contar la experiencia de lo que fue para ella interactuar con turistas de distintos lugares del mundo y cómo, lo que hablábamos un poco antes, cómo eso le abrió la cabeza. Betty es divina, Betty era ama de casa y empezó a trabajar en esto de turismo y se le abrió un montón la cabeza al interactuar con turistas de todas partes del mundo y después empezó de grande, es una persona grande, empezó a estudiar turismo cuando se abrió la carrera. Es una experiencia de vida muy interesante. Si tienen tiempo, ganas, no es obligatorio, al que le guste, la charla de mañana es eso y después abrimos debate para seguir conversando. Bueno, ¿se me fue esta Elizabeth Cejas? ¿Está o se fue? Ah, perdón, Ana Sol Surriano, olvídate de los cuadros, de la cifra, no, eso no importa. Andate al texto directo. Nada de cuadro ni cifra, pues ya están todas desactualizadas. Bueno, acá me habían propuesto una... ¿dónde estás? Ah, Ahí sí. me dijo está. Bueno, nos vamos con tu música. A ver qué onda la música de Elizabeth. ¿Sabías que hoy en Argentina... Esperen que pasa la publicidad. Son pobres. Vos tenés... Ah, qué linda. Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento. Muy linda, che. Gracias, Elizabeth. Bueno, chicos, por favor traigan todo leído. Y nos vemos el miércoles próximo. Yo ya perdí el conocimiento.